For the ones who get it done, the most important part is the one you need now. And the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair pros trust Grainger. Because we have professional-grade supplies for every industry, even hard-to-find products. And we have same-day pickup and next-day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, Podcast Rojo y Blanco. Bueno, aquí estamos una semana más, no hay liga esta semana, pero como sabréis los que ya nos seguís desde hace tiempo, nos gusta hacer programas especiales en estas ocasiones. Y bueno, ya lo avisamos la semana pasada, queríamos hacer un especial de estos históricos que hacía un tiempo que no hacíamos y que bueno, por un lado a petición de alguna gente y por otro porque también nos gusta mucho. Pues el tema elegido ha sido la figura de don Vicente Calderón, el que iba a decir probablemente, pero es que no me sobra probablemente, el mejor presidente de la historia del Atlético de Madrid. No voy a decir mucho yo en el avance porque tenemos aquí al experto, al historiador de aquí del programa, que es Fernando, que también nos acompaña junto a Antonio y José. Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien, pues encantado de estar un día más aquí y con un tema de mis favoritos, don Vicente Calderón. Bueno, ahora vamos a entrar en detalle. Aviso para navegantes antes de empezar, a lo mejor escucháis el audio, algún problema y tal. Llevamos prácticamente 2 horas intentando arreglar los problemas técnicos que estamos teniendo, así que pido disculpas si hay algún ruido, algún fallo del audio, pero bueno, estamos haciéndolo lo mejor que podemos porque hoy los genios de internet pues no están con nosotros. Como he dicho, también están por aquí Antonio y José. Antonio, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. ¿Qué tal, Fernando, Jorge y José? Y a todas y a todos los que nos escuchan. Pues mira, muchas ganas de escuchar a Fernando que nos ilustre sobre la figura del mejor presidente de la historia del Atlético de Madrid, como dijo Luis en su día. O sea que no hay nada más que... Sí. Y bueno, por último, pero no por ello menos importante, José. José, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Saludos a todos, a ti, Jorge, a Antonio, Fernando, a los que nos escucháis. Pues sí, es uno de esos momentos de leyenda, ¿no? Que esta tarde de una figura histórica que bueno, de momento mucha gente, que parezca mentira, le conoce solo por el nombre del estadio, pero que no sabe realmente la trascendencia que ha tenido y creo que bueno, que también es un buen momento ahora que no tenemos actividad del primer equipo, pues poderlo recordar, ¿no? Así que nada, deseando escuchar a Fernando sobre todo, que es quien más nos puede aportar en esta materia. Sí, bueno, la verdad que sí, yo quiero pensar que toda la gente, cuando dices Vicente Calderón, sabes que te refieres al estadio, pero también saben que ese estadio ese nombre es no el estadio, sino el presidente que nos llevó a ese estadio y que hizo muchísimo por el Atleti. Quiero pensar que es así, aunque me imagino que igual también hay gente que no sabe en realidad quién es. Pero ya digo, quiero pensar que todos sabemos quién es, pero lo que sí que sé es que no todo el mundo conoce su historia, ¿no? Y conoce pues el por qué es el mejor presidente que hemos tenido y todo lo que ha hecho
por y para el Atleti, ¿no? Y por eso, bueno, pues yo creo que vamos a dejar a Fernando, como bien habéis dicho vosotros, es el experto y hoy pues un poco el que nos va a llevar el hilo del programa, ¿no? Porque es el que nos puede contar un poco más la historia. No sé si decir también el que más la ha vivido. Yo desde luego, para cuando yo empecé a seguir al Atleti, pues ya no estaba don Vicente y pues no pude vivirlo en primera persona. Y creo que de los que estamos aquí probablemente es el que más ha vivido algo relacionado con Vicente Calderón en primera persona, ¿no, Fernando? Sí, yo me hice del Atleti en el año 80. En esa temporada Calderón había dejado la presidencia y estaba a cabeza, pero luego volvió en el 82 hasta que se murió en el 87. Pero Calderón llegó al Atlético, en concreto llegó al Atlético de Madrid en la temporada 64-65, que el presidente Javier Barroso, que fue el que empezó las obras del Manzanares, porque el Manzanares, el estadio Vicente Calderón en principio se llamó Manzanares y luego con posterioridad los socios del Atlético de Madrid propusieron por unanimidad ponerle Vicente Calderón. Y Vicente Calderón llegó en el año 64, Javier Barroso le metió en la directiva y un grupo de directivos avalaron el acceso de Calderón a la presidencia, que ante la perspectiva de la salida de Barroso y que nadie más quería asumir la presidencia, y siendo ya miembro de la Junta Directiva, Calderón asumió la presidencia en el año 64. Y allí estuvo 16 temporadas seguidas hasta el 80, posiblemente la mejor etapa de Atleti, desde ese 64 hasta el 80, no solo a nivel deportivo del primer equipo de fútbol, sino a nivel de secciones, a nivel económico, a nivel social, a nivel de organizar la cantera, porque Calderón fue el que creó el Atlético Madrileño, que en un principio se llamaba Atlético Reifa y luego ya se llamó Atlético Madrileño. Y la figura de Calderón fue clave en esa transición del Atleti después de un gran presidente como Barroso, y estuvo del 64 al 80 como presidente de 16 años seguidos. En el 80 lo dejó porque incluso Calderón había socios que, si el equipo no funcionaba bien, además Gresca, en otros tiempos la afición no admitía una temporada floja, y la temporada 79-80 el Atleti estuvo flojillo en la Liga, se quedó en una posición baja, el 13º, con lo cual casi era una hecatombe. En la Copa del Rey nos eliminó el Madrid en semifinales de Copa en un partido súper polémico de vuelta con todo tipo de peripecias, y Calderón dimitió. Se sintió cansado, ya tenía cierta edad, y ante una parte de la afición que por una mala temporada cuestionaba su presidencia, decidió dimitir. Luego vinieron las elecciones de Cabeza, que ganó Cabeza porque no se presentó nadie, y en el año 82, ante el caos absoluto, sobre todo económico, de Cabeza, de nuevo los socios propusieron a Calderón que volviera al club. Cabeza dimitió, se empezó el proceso electoral y nadie se presentó. Nadie se presentaba y era un problema para la Atleti, porque nadie quería asumir la presidencia, hasta que llegó Calderón otra vez, y ya con una edad bastante avanzada, porque teniendo en cuenta que nació en 1913 y estamos hablando de 1982, pese a sus reticencias por la edad y por cómo había salido en el año 80, pues tuvo que volver a salvar a Atleti de una situación bastante complicada a nivel económico, y lo consiguió. Volvió a remontar el club a nivel económico. El equipo en esos años se apropió sobre todo del tema de la cantera con Luis Aragonés, y se consiguieron buenos resultados deportivos, y Calderón encauzó nuevamente el Atleti, no solo fútbol sino otros deportes, porque en esa época el balonmano del Atleti era el mejor equipo de España. Y luego, tristemente, el 24 de marzo del 87, pues falleció a los 73 años de edad, una enfermedad que le mermó mucho. Ya en los últimos años estaba bastante enfermo y tenía sobre todo muchos problemas de garganta y demás, y al final, estando en su casa, le dio un mareo, se cayó cuando se estaba bañando, y ya de ahí no salió, y murió a los 73 años de edad. Y el Atleti de Madrid cambió totalmente a partir de ahí, porque ya
Hubo un periodo de transición comandado por Javier Castelo, que era su vicepresidente, hasta que en julio, a finales de junio, se convocaron elecciones y vino Jesús. Sí. Por lo tanto, la figura de Calderón es clave no solo a nivel fútbol, sino a nivel deportes, a nivel económico, a nivel social, institucional, cantera. El Atleti no sería lo que es si no hubiera estado Calderón. Bueno, hay que recordar que bueno, digo, vamos a remontarnos al... Has hecho un poco un repaso así rápido por sí, amplio, su carrera. Para que abarque todo y luego ya Claro. Vosotros, a lo mejor que no le vivisteis directamente, tendréis preguntas, cuestiones, curiosidades de su figura, de cómo era su presidencia, cómo actuaba. Y era un hombre bastante vehemente y bastante constante. Era un típico luchador, trabajador y lo dio todo por el Atleti, porque perfectamente podía haberse dedicado a otra cosa, pero dedicó los mejores años de su vida al Atleti. A mí hay una cosa que me parece curiosísima, si se indaga un poquito en lo que es la figura, ¿no?, de Vicente Calderón, y son dos cosas, ¿no? Por un lado, que para que veamos lo que son los diferentes los destinos, ¿no? Sí hay orígenes semejantes, y espero que Fernando no se ponga de uñas, pero es verdad. Es decir, Vicente Calderón tiene un origen, en este caso, social, ¿no? Parte también de la construcción y de la inmobiliaria. Sí. Puede haber sido, pues bueno, Jesús Gil o su hijo actualmente. Sí, de hecho, es decir, un apunte, José. Sí. Calderón nació en 1913, ¿no? Era una familia humilde santanderina, porque nació en Santander, y con 15 años tuvo que dejar la escuela para llegar a su casa porque no tenían dinero. Entonces, lógicamente, con 15 años tuvo que dejar los estudios y con esa edad se puso a trabajar directamente. Se puso a trabajar y la desgracia le llegó con 20 años, que quedó huérfano de padre y de madre. Imaginaros, con 20 años en la España de 1933, en Santander, quedarse huérfano de padre y de madre. Pero eso no arredó a Calderón. Empezó a entrar en el mundo de los negocios de joven en la escala más baja, y poco a poco fue escalando hasta llegar a ser presidente del Consejo de Administración de Construcciones Inmobiliarias, Industrias Químicas, Barcos de Pesca, Industrias de Frío, exportación de zumos de fruta. O sea que de la nada llegó a lo más alto a nivel empresarial. Lo que decía José, ¿no? Que es que se hizo a sí mismo, ¿no? O sea, el tipo con problemas, había estado también, ¿no? Creo que estuvo también incluso en la guerra civil, ¿no? Combatiendo y demás. Y fue cuando volvió, cuando tuvo la familia, sus padres fallecieron, y se tuvo que buscar las castañas él solito, ¿no? Y bueno, y lo hizo bastante bien, ¿no? Antes de entrar en todo el tema del fútbol, ¿no? Sí, ese es el tema, ¿no? Que se le veía que era una figura que empezó desde abajo y que acaba siendo presidente de un equipo de fútbol, pero que previamente incluso ha tenido puestos de representación en empresas y bueno, de hecho, es que creo recordar que este hombre fue también hasta incluso miembro o presidente de la Liga. Sí, de la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, en 1983, presidente de la Liga y vicepresidente de la Federación. Es decir, que fue un tipo que tenía su digamos, capacidad, ¿no?, de dar una imagen de, no sé si de líder, pero sí de persona que representa una institución, como puede ser el Atleti, y también incluso llegar a presidir la Liga. Es lo de siempre, ¿no? Yo creo que es una figura que quizás sin necesidad de tener a lo mejor unos estudios previos, quizás a lo mejor su propia fuerza le pudo llevar también a poder destacar y llegar a ese punto, ¿no? Luego supongo que también habrá alguna luz turbia que haya a lo mejor, ¿no? Porque no sé si a lo mejor Vicente Calderón... Bueno, pues la luz turbia, en el Vicente Calderón, hay que ser claro, será un franquista. En esa época casi todos los dirigentes del fútbol español, por no decir el 99%, y los empresarios eran franquistas. Tenemos muchísimas entrevistas de años 60, años 70 ya no tanto, pero sobre todo en los años 60 declaraba ser franquista sin ningún tipo de...
de miedo, vamos, porque en esa época era muy habitual, no estaba mal visto en absoluto. No, claro. Y eran franquistas, sí. Al revés, todo lo contrario. Eso se puede poner como pega, sí. Mm. Es una cosa ya más personal que él, claro. Sí, pero ¿tú tienes datos, Fernando, de cómo o por qué fue que llegó al Atleti? No sé si... Sí. Conocía una serie de directivos del Atleti durante muchos años y otros varios directivos pues, vieron que era un hombre muy importante a nivel institucional, a nivel económico, a nivel de economía en España de los años 60 y como Javier Barroso ya estaba bastante cansado de seguir como presidente y esa temporada, la 63-64, el equipo no iba muy bien, pues metieron a Calderón como vicepresidente con el objetivo de que sucediera a Barroso y así fue. Calderón fue Barroso cedió la presidencia a Calderón y fue como una operación muy bien orquestada para que Calderón llegara a la presidencia y la transición fuera muy buena. No les costó un poco convencerle, porque por eso empezó como vicepresidente, pero desde que cogió el mando, pues fue el Atleti hacia arriba, que lleva ya una buena trayectoria. Uno de sus primeros fichajes, curiosamente, fue Luis Aragonés, como jugador. Le ficharon del Betis junto a Colo y Martínez y fue de los primeros fichajes de Calderón siendo presidente del Atlético de Madrid. Siempre la figura de Calderón y la figura de Luis han estado muy unidas y curiosamente fue de los primeros que llegó al club que comandaba Calderón. Sí, bueno, anécdotas hay bastantes, ¿no? Como tenemos una también de... Cuéntanos lo de quién era socio, ¿no? Sí. En los años 40, cuando Calderón ya... Uy. de 40 años más o menos, unos 30 por ahí, pues se hizo socio del Atlético de Madrid con el número 2596, o sea, con un número bastante bajo, y también se hizo socio del Real Madrid con el número 7901. Esto ahora mismo causaría una polémica total, pero en esa época bastante gente se hacía socio de los dos equipos para ver partidos en Madrid cada semana de fútbol. No había tanta forofismo, tanto guerra entre los equipos, había rivalidad, pero la gente lo que le gustaba era ir a ver el fútbol y la única forma de ver el fútbol en esa época es el socio de los dos equipos, porque no había televisión ni de lejos en los años 40. Entonces, si querías ver cada semana un partido de primera división, pues, la gente se hacía socio de los dos equipos, con toda la neutralidad del mundo. Ahora sería un escándalo, lógicamente. Sí, a mí me parece curioso porque ser socio de los dos en esa época me da a entender también que quizás, pues no sé si... Porque Vicente Calderón se puede definir como que era un hombre que llegó a ser poderoso. ¿Poderoso en qué sentido? Pues lo que hemos estado hablando de sus relaciones con empresas, con... Sí, y en la época, pues en los años... Con el régimen, digamos. Sí, era un hombre bastante considerado. Como una, digamos, red de influencias, ¿no? Sí, por eso le buscaron los... Claro, yo es lo que veo, que estaba, digamos, bien posicionado. Yo creo que esa es la mejor definición. No era uno que pasaba por la calle, vamos, era uno de los hombres más importantes a nivel económico de España en ese momento. Pero tenía muchos negocios. Pero le buscaba, o sea, por aquella época era como conocíamos, o sea, le buscaron para que fuese presidente, pero me imagino que tuvo que haber elecciones o le nombraron presidente. Elecciones no, porque nadie se presentó y entonces automáticamente Calderón le nombraron. Calderón nunca ha ganado unas elecciones porque siempre que se presentaba no se presentaba nadie. Entonces se convocaba el proceso electoral, pero no había candidato rival. Entonces nadie se presentaba, él presentaba las firmas necesarias, pero nadie le hacía sombra porque era imposible. Era imposible. Fue el primer presidente elegido democráticamente en el año 76, pese a que no hubiera elecciones, pero fue el primer presidente
de un club de fútbol donde se organizaron todo el proceso electoral a nivel democrático de la España del 76. Pero no hubo elecciones de ir a votar al porque nadie se presentó contra él. Y cuando volvió en el 82 pasó lo mismo. Dimitió Cabeza, se puso en marcha el proceso de electoral y nadie se presentó. Y entonces el 3 de agosto del 82 Calderón decidió dar un paso adelante porque nadie se presentaba. La vez que estaba sin presidente en agosto del año 82. Sí, ahí fue un auténtico rescate, ¿no? No, sí. No creo que tuviera en sus planes el de presentarse, pero claro, si no había nadie. Él salió muy quemado cuando ya en el año 80. La afición de Atleti ha cambiado muchísimo, ¿eh? La afición de Atleti antes se perdió un partido, con todos los respetos, contra Hércules, contra Racing, contra un equipo de nivel bajo, y la vuelta en el Calderón era una pitada impresionante. Las guarillas, la afición de Atleti era súper exigente, era una exigencia total y absoluta, ¿eh? Han silbado a Luis Aragonés, han silbado a Velarde. O sea, era una afición que exigía que el equipo ganase. Nada era súper exigente. Y esa gente de los años 60, de los años 70 y de los inicios de los 80 no tiene nada que ver con la afición de ahora. Yo no digo si ni es ni mejor ni peor. Sí, es diferente. Y las aficiones cambian. Pero era una afición. Yo me acuerdo cuando iba de niño cómo se perdió un partido en casa, a lo mejor contra el Sabadell, y se llenaba todo el césped del Calderón de almohadillas, de la gente del cuadro que las tiraba. ¿A que eso no lo habéis visto vosotros nunca más? Ni las etapas o... Pero ya no, sí. Manzanos, Aguirres... Ya no estaba permitido tirar almohadillas. Claro, no, pero que ya no es solo la afición, ¿no? Yo creo que ahora está tan mediatizado todo y tal que ahora... aunque la afición quisiera hacer lo mismo y tal, es todo mediatizado, ¿no? Ha cambiado mucho, pero yo quiero... Cabeza, por ejemplo, en el 81 Cabeza aprobó en una asamblea general de socios subir las cuotas de socios, la aprobar. Pues bien, al siguiente partido en casa se armó un follón, pero no os podéis imaginar. ¡Juan! Claro. Un poco más se le tienen que sacar en tanques del campo. Es que... Automáticamente al día siguiente dio a marcha. Ahí es la donde... La en ese tiempo tenía un poder tremendo, porque claro, ¿por qué tenía poder? Porque los presidentes sabían que les podían echar. Por una moción de censura, por otras elecciones. Sí, porque y ahora ya no se puede echar a nadie. Eran clubes, ¿no? Pero ahí le has dado lo que yo iba a resaltar un poco de Vicente Calderón, porque también se le considera el mejor presidente. Yo creo que es porque a diferencia de muchísimos presidentes, no solo en el Atleti, sino por línea general en el fútbol, por lo que yo he leído y me he informado, era un hombre que no hacía las cosas por impulsos o porque sí o cambios radicales, sino que se le veía que era de los que le gustaba primero estudiar un poco, ver cómo está la cosa, qué es lo que hay que ir cambiando y si hay que cambiar algo, hacerlo, pero sin decidir esto lo hago por mis cojones, ¿no? Que es lo que hacen mucha gente, ¿no? Yo soy el presidente y esto se hace porque me da la gana. Sino que era un hombre mucho más, no sé, que se pensaba mucho más las cosas, bueno, no sé si las pensaba, pero que las decisiones que tomaba estaban bien concienciadas, ¿no? No como pasa en muchos casos o como pasó después de él, o bueno, mismamente lo que ha dicho de cabeza, ¿no? Venga, pues pues subo las cuotas y porque me da la gana, ¿no? Y ese tipo de cosas yo creo que o antes cuando lo estaba comparando José con el infame Jesús Gil, ¿no? Como que venían de un mismo no sé, de un pasado humilde y demás, pero Vicente Calderón mantuvo esa humildad. Y yo creo que eso sí fue clave, ¿no? El que él sabía que estaba a cargo de un club que pertenecía a sus socios, que eran miles, y que al fin y al cabo los socios eran los que mandaban, ¿no? Como decías, los que te podían poner ahí o quitar de ahí, ¿no? Y entonces siempre tenía eso en mente, ¿no? Cuando muchos otros presidentes era como, no, soy el presidente y el club es mío y se hace lo que yo digo porque me da la gana, ¿no? Y yo creo que... Era un hombre muy recto. Era un hombre hecho a sí mismo, que sabía mucho y tenía un prestigio adquirido, y eso le daba a la Atleti un caché que ahora no tiene. Porque todo el mundo, la figura de Calderón la asociaba con el Atleti. Era como algo... Calderón, Atleti. Era una figura que estaba muy asociada.
y ahora lamentablemente la figura del presidente lamentable que tenemos ahora, más que asociarlo, lo mejor es que hay que odiarlo. Y fue un hombre, para mí el Atleti sin Calderón no es lo mismo. Y mucha gente lo dijo cuando se murió, que fue un antes y un después. Nadie se esperaba cuando se murió que iba a pasar lo que pasó en el 87 y menos lo que pasó en el 92. Siempre Calderón lo dijo antes de morirse, que él no quería que el Atleti cayera en manos de cualquiera, y una vez que se murió, pues todos saben lo que pasó. No, es obviamente iba a decir que es un poco no sé si ventajista, no, pero obviamente es el entrenador que más cosas ha hecho, el presidente que más cosas ha hecho por el Atleti, pero que también gana por goleada, porque es que los que están ahora y el padre no lo han hecho tan mal que hombre, antes, tampoco era antes muy del difícil. Calderón, Pero antes de él, sí, pero antes de antes de Calderón. Calderón hubo, por ejemplo, su predecesor Javier Barroso, fue un presidente magnífico. O sea que, por ejemplo, luego estuvo presidentes que hemos tenido buenos, como Jesús Suevos, en los años 40 los presidentes que venían del Ministerio del Aire también fueron muy buenos, Cesario Galíndez también fue un gran presidente. Eran presidentes en esa época totalmente diferentes, que se debían a los socios y sabían que si lo hacían mal, pues les iban a quitar de la presidencia rápidamente. No es lo mismo estar de presidente sabiendo que si tú lo haces mal te van a echar, que te vas a quedar ahí para siempre. Por ejemplo, Julián Ruete fue otro hombre fundamental como presidente, para los mejores que hemos tenido. Desde los años 40, por ejemplo, Juan Tuzón fue magnífico, Cesario Galíndez fue magnífico, y fueron hombres que hicieron mucho por el Atleti. Luego en los años 20 también Juan Estefanía fue un hombre importante, Luciano Quijo también con sus pros y sus costas también, pero luego ya es que desde Calderón, ¿qué presidentes hemos tenido? Y no ha habido ningún otro que haya sido presidente durante tanto tiempo, ¿no? Creo que es el que más ha estado, No, ¿no? 21 años no. Esperemos que el ínclito Bueno. ahora, que lleva desde el 2003, cumple 15 años. Calderón estuvo 21 en 2 etapas. Esperemos que no le supere. Ojalá que Lleva carrera. Oye, Fernando, yo te quería hacer una pregunta. Una pregunta. Yo creo que lo habíamos hablado también un poco por línea interna. No supo quizá dejar un sucesor, ¿no? A lo mejor fue su gran fallo. No sé si fue un fallo o la muerte le vino repentinamente. No le dio tiempo, a lo mejor. Hombre, él más o menos ya tenía cierta edad de haber intentado. Santos Campano, que era su hombre, en los últimos años le salió rana y ya no se fió mucho de él. Y entonces ese podía haber sido el sustituto natural de Calderón, pero una serie de actitudes y no le gustan a Calderón. Y ya en las elecciones de cabeza, todo el mundo pensaba que Calderón iba a decantarse por alguien y no se decantó. Se decantó, hizo algún gesto hacia cabeza, pero tampoco muy exagerado. Y luego, cuando estuvo de presidente, no supo buscar un delfín, porque Castedo, que era su vicepresidente, pues no era un hombre con caché para asumir la presidencia, era un hombre importante, pero no supo conseguir un sustituto, que me imagino que no será fácil tampoco. Claro, sí, hombre, no habiendo presidentes, o sea, habiendo elecciones y veíamos que nadie quería hacerse cargo del control del club, ¿no? Pues supongo que tener un defensa tampoco. Él podía haber apoyado un candidato, claro, si hubiera habido elecciones, pero como se murió antes de que hubiera esas elecciones, hombre, yo creo que si Calderón hubiera terminado su mandato electoral, terminaba en el 87, además, se murió en marzo y las elecciones estaban ya pensadas para junio, porque se acababa el periodo electoral. Normalmente no sé si hubiera seguido o no, está dudando, pero si lo hubiera seguido, hubiera decantado por alguien, y te puedo asegurar que por el que no se hubiera decantado es por el ínclito Jesús Gil, porque Calderón le tuvo como directivo durante 3 años en el 3 meses en el 82, y le nombraron vocal,
a través de Santos Campano, que fue el que le metió la idea a Calderón. Calderón le nombró vocal a Gil en el 82, cuando volvió al Atleti, y duró 3 meses. ¿Por qué duró 3 meses? Porque Gil se metió al Atleti, porque el Atleti tenía un bingo en esa época, y Jesús Gil se quería hacer cargo del bingo y conseguir todos los beneficios económicos. Ya sabéis cómo hace este personaje. Y Calderón se dio cuenta rápidamente y se lo cargó. Y otra pregunta. Lázaro Albarracín, porque es siempre, o sea, asociamos a Lázaro Albarracín como no sé, una figura entrañable, ¿no?, dentro de la directiva del club, probablemente sin mucha capacidad de decisión, pero con Calderón tuvo algún papel esta persona. No. Su papel principal llegó con Gil. Uh-huh. Pero con Gil después, porque Lázaro Albarracín en las elecciones del 87 se metió con Jesús Gil, pero a machete. Hay declaraciones metiéndose con él bastante gordo porque apoyó a otros candidatos. Lo que pasa es que luego, a los 2 años, pues, parece ser que le gustó más Jesús Gil, y Lázaro Albarracín siempre ha sido un hombre que le ha gustado mucho la poltrona. Y él consideró que con Jesús Gil era poltrona y se acercó directamente. Cuando lo había estado criticando durante años, le llamaba despectivamente: como el gordo llega a la presidencia de Atleti, esto va a ser un desastre. Decía. Pues luego su amigo el gordo llegó a la presidencia y él se fue con él. La figura de Lázaro Albarracín para mí es bastante lamentable, porque es el típico que con un cargo se arrastra por todos los sitios. Sí, bueno, pero un cargo que simplemente ha sido un papel menor, ¿no? Porque de acompañante del equipo. Para él suficiente, gratis, ¿no? Todos los viajes gratis, comidas gratis, bueno, todo gratis. A él le gusta, él era un aficionado del Atleti. Si te invitan a todos los partidos al palco, te das todos los viajes gratis y todas las comidas gratis. Claro, a ver. Él no pintaba nada, vamos. Él no pinta nada. De hecho, en ningún juicio de estos de los casos de Gil y de Cerezo está involucrado. Él era, no sé, los típicos que no se enteran de nada y que están por allí para un pelele, ¿no? Por eso. Volviendo a Vicente Calderón, yo lo que quiero destacar... ¿Se oye como una tele de fondo o soy yo? ¿Se oye qué? Como una tele de fondo, ¿o igual es mi propio sonido, igual es mi voz. Pedimos disculpas una vez más por los problemas del audio, circunstancial. Ahora ya no. Yo lo que quería decir que volviendo a la figura de Vicente Calderón, podemos destacar los títulos que se ganaron en su época y demás, pero yo creo personalmente que por lo que será recordado, para mí, yo por lo que a mí me habla de Vicente Calderón, y yo lo entiendo como el hombre que modernizó al Atleti, o sea, que metió al Atleti en no sé, en una dinámica ya era un club puntero, siempre había sido un club puntero, pero le dio ese punto más que necesitaba y que era lo que necesitaba, ¿no? Tuvimos el cambio del Metropolitano al Manzanares, que estuvo criticado también, pero que a la larga se vio que fue fue para bien, para el bien del Atleti. Y como institución, ¿no? Yo creo que fue el que como institución evolucionó al Atleti a convertirse en un club grande como institución, ¿no? Y algo que han intentado ahora, y mira lo que están haciendo esta gente, ¿no? Hizo una cosa importantísima, una apuesta total por la cantera desde la creación del Atleti. Está en marcha de toda la cantera a nivel de equipos de fútbol base. Eso para Calderón era fundamental y apostó muchísimo por la cantera. Él siempre se enorgullecía de tener la cantera de Atleti. Otro hito de su presidencia es la creación del trofeo Villa de Madrid en el año 73. Un trofeo que no sé si habéis ido vosotros alguna vez a algún partido, pero para mí era uno de los acontecimientos del año como Atleti. El trofeo Villa de Madrid, que servía como presentación que tristemente ya no existe. Yo he ido a muchos Villas de Madrid. Sí, bueno, que era un trofeo mítico, ¿no? O sea, era el clásico de pretemporada, ¿no? Porque se hacía en pretemporada, luego se fue alargando, pero en realidad era pretemporada, ¿no? Era el clásico de pretemporada y además venían equipos que todos esperaban, claro. Milán, Benfica, San Lorenzo de Almagro,
el Cruzeiro, el Play, Stuttgart, Independiente, el Borussia Dortmund, PSV, Flamengo, Liverpool, o sea que no venía en cualquier equipo. Y se lo cargaron, una de las cosas típicas que se cargaron, y él lo creó, Vicente Calderón. Y luego también a nivel fue un hombre fundamental, porque apostó mucho por las secciones, como el balonmano, como el voleibol, como el hockey femenino. En esa época con Calderón éramos el mejor equipo de España en hockey femenino, ganando muchísimos títulos. En voleibol masculino ganamos 5 ligas y 5 copas, y en balonmano, pues todos lo recordaréis, lo que era el balonmano del Atlético de Madrid en los 70 y en los 80, el mejor equipo de España. Sí, estaba claro que era un hombre que como he dicho antes, ¿no? Que hacía las cosas por el club, por la afición, porque sabía que estaba ahí gracias a ellos y que eran ellos los que para los que estaba hecho esto, ¿no? No era un negocio, no lo usaba como negocio. Para eso tenía ya muchos otros negocios en los que si necesitaba hacer dinero, pues lo hacía ahí, ¿no? No era o yo lo entiendo por lo que he leído y demás, que era más como una afición, ¿no? Para él el Atlético se dedicó a ello en pleno, pero era como, no sé, en plan filántropo, ¿no? O sea, esto lo hacía porque ya había hecho en el mundo del negocio lo que tenía que hacer, y esto era como devolviendo a la gente lo que, ¿no? Y bueno, pues ahí está su legado, ¿no? Yo creo que es importantísimo, y el Atleti no sería ahora lo que es si no hubiese estado ahí, ¿no? ¿Sabéis cuál es el último fichaje de Calderón? El último jugador que fichó pocos días antes de morir, ¿no? Pues no sé, Arteche. No, Arteche ya estaba fichado antes. Es un jugador brasileño, mediocampista, con bigote. ¿De Viña? Falcao, digo, alemán. Ese es, alemán. Fue el último fichaje de Calderón. Lo fichó por muy poco dinero, 80-100 millones, y en 2 años se revalorizó hasta casi los 600 millones, que se lo vendimos al Nápoles. Al Nápoles de Maradona, que le vino genial, era un jugador bestial, ¿eh? Pero de los jugadores medio impresionantes. Podía jugar de medio centro o de libre. No, estaba claro que no era típico brasileño, parecía con su constitución más europeo que brasileño, porque era más bien alto, así fuerte, ¿no? Sí, era un hombre muy poderoso físicamente, con un potente disparo, y fue el último fichaje de Calderón. Y el día que se murió, pues fue noticia. Yo tenía muy pocos años, tenía 14 años, pero son de estas noticias que se te quedan para toda la vida, porque si uno ha mamado la Atleti, era como de repente que se muere el presidente. Recuerdo que se murió en un partido que en Pamplona con los Osasuna, no se dijo nada a los jugadores ante el partido para que jugaran, y luego ganan 0-2, y luego ya después de que se murió, casualmente se tuvo que jugar un partido con el Madrid en Liga, y ese partido con el Madrid en Liga, el minuto de silencio en el Bernabéu fue histórico. La afición del Madrid ese día dio la talla, un minuto de silencio donde no se oyó absolutamente nada, y un respeto auténtico. Fue la figura de Calderón, iba más allá que la Atleti. La gente le admiraba, incluso los que no eran de la Atleti. Ahora quiero hacer un pequeño inciso, porque como hemos comentado al principio, este programa ya lo anunciamos la semana pasada y lo habíamos comentado antes por línea interna de hacerlo alguna vez, pero quien nos propuso hacer este programa, quien pidió este programa, fue un oyente, ya lo comentamos el otro día, que es un poco una situación un poco diferente, porque es un oyente que es seguidor del Athletic de Bilbao, no del Atlético de Madrid. Se llama Miquel, y se ha puesto en contacto con nosotros varias veces, escucha el podcast, un oyente que además, hemos tenido alguna conversación muy entrañable con él, y que, como decíamos la semana pasada cuando hablábamos de él, ¿no? Que considera todavía esa relación que había entre el Athletic y el Atlético, ¿no? Todavía somos clubes emparentados en cierta manera, y al que agradecemos mucho pues sus mensajes y sus sugerencias y demás.
Y es más, para este programa, bueno, no lo mandó para este programa, pero lo mandó el otro día y hemos decidido ponerlo en este programa. Nos manda un audio en el que nos cuenta un poco por qué escucha el programa y cómo es su historia un poco. Así que yo creo que como fue él el que nos propuso este programa, creo que es más que justo que escuchemos ahora el audio que nos mandó Miquel. Hola Jorge, hola Fernando y un saludo para el resto de colaboradores del podcast. Lo primero de todo, aunque ya lo hice en su momento por correo electrónico, es mandaros mi felicitación por el podcast. Es un espacio dedicado al Atlético de Madrid que está genial, tanto para los programas de temática histórica en los que Fernando pues es el maestro de la biblioteca rojiblanca, como para los programas de actualidad en cuanto a partidos, tanto el primer equipo como de las categorías inferiores, las féminas, etcétera, etcétera. Y espero que este proyecto, que si no me equivoco creo que lleváis desde el 2010, siga adelante por mucho tiempo. Aparte de que tiene mucho mérito, pues el hecho de que Jorge lo tenga que administrar desde fuera de España y lo tenga que cuadrar con la diferencia horaria que hay entre Australia y España. Pero vaya por delante mi felicitación. Yo el podcast de Athletic, pues lo cierto es que lo conocí casi de casualidad. Porque hubo un día en iVoox que me puse a buscar programas o podcasts sobre el Atlético de Madrid y casualmente pues llegué a un programa de vuestro podcast llamado Sentimiento Razonado. Leí en la descripción que trataba sobre las razones o las causas del sentimiento de rechazo, enemistad u odio, aunque, bueno, a mí la palabra odio pues es una palabra que no me gusta usarla mucho, que los colchoneros tenéis hacia el Real Madrid. Escuché ese programa y tengo que reconocer que había muchas cosas, anécdotas que yo desconocía. Me sorprendió pues que en un partido europeo del Real Madrid el árbitro expulsase a un jugador del rival por llamarle hijo de tal, con la gran sorpresa de que el expulsado era sordomudo, o sea, una situación absolutamente acojonante. También pues me sorprendió las coletillas antiatléticas que en algunas frases dejó en vida el que fue considerado el mejor presidente del Real Madrid como Santiago Bernabéu. Y el programa en general pues me gustó bastante y en cierto modo pues entiendo y comparto a la perfección el rechazo y la enemistad que los colchoneros tenéis con el Real Madrid. Tengo que decir que no siempre pues yo he sido aficionado al Athletic de Bilbao. Yo tuve una época desde los 12 o 13 años hasta los 22 o 23 años que era aficionado al Real Madrid. Yo he nacido y en la actualidad vivo en Madrid, o sea, a veces alterno mi vida entre Madrid y Bilbao. Lo que pasa es que mi nombre pues se debe a que mi familia materna es de Euskadi, del País Vasco, y de ahí viene el nombre de Miquel. Y tuve una época en esos años en la que era un madridista pues muy apasionado. No era ultra, tampoco era chulo ni prepotente, pero sí que es verdad que con los compañeros del colegio, los que eran colchoneros y culés, pues tenía el típico vacile o pique, o sea, pero vamos, nunca sin llegar al insulto ni a las peleas ni verbales ni físicas. Supongo que la principal razón por la que decidí ser madridista fue que, como muchos críos que a esas edades, pues su principal impulso o deseo es ser del equipo más famoso o del que más gana, pues yo me incliné al Real Madrid. Lo que peor llevaba como madridista, pues era el hecho de que mucha gente, muchos aficionados, jugadores, entrenadores, presidentes de otros clubes, pues dijesen que los árbitros pues ayudaban al Real Madrid. A mí pues me cabraba muchísimo. Yo lo veía como una cuestión de envidia, de que como no algunos equipos no llegarían jamás a la historia del Real Madrid, pues tenían que utilizar el recurso del lloriqueo y del pataleo, y eran pensamientos que yo pues tenía con 18 o 20 años. Pero ¿qué ocurre? Pues que como todo en la vida, a medida que se va haciendo años, bueno, que tengo que decir que soy todavía joven, tengo 34 años, pero con el paso del tiempo yo ya empezaba a ver, pues como se suele decir en estos casos, los toros desde la barrera. Yo empezaba a ver actitudes o comportamientos dentro del Real Madrid por los que yo pues empezaba a cuestionar mi pasión o sentimiento hacia el Real Madrid. Recuerdo cómo tras ganar la Liga en el 2003, que por cierto fue una liga que mereció más la Real Sociedad,
El Real Madrid aquella noche tras ganar la Liga, echó a Fernando Hierro y a Vicente del Bosque. Años después, pues un buen amigo mío madridista, pues me explicó un poco la realidad de aquellos hechos, pero yo en su momento pues no lo podía entender. O sea, sobre todo no lo entendía en el caso de Vicente del Bosque, que era una persona que llevaba desde los años 70 trabajando en el Real Madrid, y que en muchas ocasiones, años atrás, cuando el Real Madrid pues estaba en situaciones, no sé si decir dramáticas, pero sin situaciones críticas en la clasificación, pues la directiva de turno pues recurría a sus servicios para salvar pues un poco la situación. Pero ya no voy solamente a esos hechos, o sea, incluso voy también a la etapa de Mourinho, o sea, un personaje oscuro y siniestro, un mal perdedor, que, vale, le dio títulos al Real Madrid, pero le hizo al club madridista un daño enorme y dividió a los madridistas entre mouriñistas y no mouriñistas. Y luego está lo que para mí es la clave fundamental, el empezar a ver el fútbol con otros ojos y desde otra perspectiva. Cuando ya entrando a la etapa del 2004-2005 yo veía actuaciones arbitrales que de manera descarada ayudaban al Real Madrid, yo no podía ser tan ciego pues de decir, no, eso es mentira, el árbitro ha actuado correctamente, hay una mano negra contra el Real Madrid, etcétera, etcétera. Que no lo viese años atrás, pues cuando era un adolescente o un crío, bueno, o sea, se puede entender porque a lo mejor es que en esas edades, pues en el fútbol, lo que uno quiere pues es ganar, y por desgracia, como todo en la vida, pues a toda costa y de la manera posible, o sea, con todas las consecuencias posibles. Pero cuando yo ya llegué a los 20 o 21 años, yo empecé a ver los partidos del Real Madrid hechos que a mí no me gustaban y que me tenían de algún modo que abrir los ojos. Y luego está, pues como dijo Fernando en el programa del sentimiento razonado, la digamos diferencia entre ser antimadridista y ser antimadridistas, que por lo que, si yo no lo entendí mal, en el primer caso pues depende de qué tipo de jugadores, entrenadores o presidentes tenga el Real Madrid, y en el segundo caso pues en cuanto yo fui descubriendo cómo era la prensa merengona y cómo son la mayoría de aficionados, y os lo dice uno que durante años siguió y apoyó al Real Madrid pues con bastante pasión, pues las ganas de pertenencia a este equipo pues ya se me empezaban a quitar. Al mismo tiempo que ya me iba alejando de mi forofismo del Real Madrid, pues yo me iba acercando al del Athletic de Bilbao. Por varias razones. Primero porque yo tenía el precedente en mi casa de haber hinchas del Athletic por parte de mi familia materna, y segundo pues porque yo fui poco a poco, con el paso de los años, conociendo a través de documentales y partidos la historia del Athletic. Y bueno, otro elemento muy importante pues fue porque lo bonito y maravilloso que tiene el Athletic, o por lo menos tenía en su momento, es que es de los pocos clubes del mundo que apuesten por la gente de su tierra. Digo que tenía en su momento porque la situación del Athletic, pues no nos engañemos, ahora mismo es bastante delicada. Siempre que hay situaciones críticas en Bilbao, pues suele surgir el debate de si la filosofía tiene que seguir o si tiene que ser, como se dice en estos casos, renovada, o hay que modificarla, pero bueno, eso es un tema aparte. No creo que haya salido perdiendo con el cambio, porque lo cierto es que mientras yo era madridista, el fútbol lo vivía por un solo objetivo, el de ganar. Y en el tiempo que llevo siendo hincha del Athletic, pues el fútbol lo vivo con dos opciones, el de ganar o perder. Es decir, en el hecho de que a veces tu equipo puede ganar y a veces tu equipo puede perder. Luego se puede analizar pues si ha sido justo, si ha sido injusto, los condicionantes o las circunstancias que han podido ser determinantes para la victoria como para la derrota, etcétera, etcétera. Para mí eso desde luego es el significado del fútbol. Pero sobre todo el del respeto máximo al rival y el de saber reconocer o admitir cuándo los árbitros ayudan y cuándo los árbitros perjudican. Dicho todo esto, espero que el podcast de Athletic dure unos cuantos años. Desear al Atlético de Madrid pues toda la suerte del mundo en sus objetivos deportivos, lógicamente siempre que esos objetivos deportivos no se crucen con los del Athletic de Bilbao. Y lo dicho, un abrazo muy fuerte y ¡aupa Atleti! Tanto el de Madrid como el de Bilbao. Bueno, pues yo creo que ha merecido la pena escuchar a Mikel, ¿no? Porque la verdad que comenta un poco eso, porque
siendo del Athletic de Bilbao, nos escucha a nosotros, un poco ha dado una vuelta de 180 grados, ¿no? Como empezó siendo seguidor del Real Madrid, acabó siendo del Athletic, pero simpatiza más con nosotros quizás por esa animaversión al Real Madrid, que casualmente en el tema del que estamos hablando, en el tema de Vicente Calderón, no era tan, ¿no? Como nos ha comentado él, que lo comentamos en ese programa de Sentimiento Razonado, a diferencia de los de enfrente, que su supuestamente o su más conocido presidente, hasta entonces, no sé si seguirá siendo, se mofaba mucho del Atleti y demás, Vicente Calderón lo que tuvo siempre fue mucho respeto por todos, incluso por el Real Madrid, ¿no? Era un hombre muy comedido, ¿no? Era un hombre muy respetuoso. Incluso con los árbitros, aunque se empezó a enfadar un poquito. Y menos mal que no estuvo en la temporada 80, porque si está en esa temporada con Álvaro unas vueltas. Pero era un hombre muy serio y no solía meterse en trifulcas. Era otro fútbol también de esa época, no tiene nada que ver con lo de ahora. Antes había menos radio. Sí. Los presidentes eran muy grandes. Se nos va y se nos viene el audio de Fernando ahora. No sé si lo escucháis bien, pero yo creo que el mensaje queda bien. Yo te quería preguntar, teníamos hemos hablado antes un poco de cómo fue Calderón el que trajo a Luis Aragonés, ¿no? Pero un poco más su relación, ¿no? ¿Cómo era la relación de Luis y Calderón? Pues era magnífica. Como hemos dicho, ¿me oís bien ahora? Sí. Él fue el que le trajo como jugador en el año 64. Estuvo con él de jugador del 64 al 74 y fue Calderón quien le nombró entrenador. Cuando echaron a Juan Carlos Lorenzo, Luis Aragonés era jugador del Atlético de Madrid un domingo. Echaron a Juan Carlos Lorenzo, un partido con el Granada que se empató en el Calderón, y Luis Aragonés tuvo que asumir el reto de dirigir a la Atlético a ser de un domingo ser entrenador, un domingo entrenador, a un lunes ser entrenador de sus propios compañeros. Poquísimas veces en la historia del fútbol se da un caso tan rápido de pasar de jugar en el mismo club y con los mismos compañeros. Y eso fue una decisión personal intransferible de Vicente Calderón, porque confiaba plenamente en la figura de Luis Aragonés. Como se demostró en el tiempo, fue un acierto total y absoluto. Estuvo con él varios años y luego también fue director. Y en esa temporada 79-80, que hubo tantos líos en el Athletic, que Calderón acabó muy quemado, una de sus medidas fue incluso echar a Luis Aragonés, curiosamente. Le echó a mitad de temporada, luego llegó Marcel. Todo el ambiente fue muy, muy, muy negativo. Y luego ya en la vuelta de Calderón en el presidente tardó poquísimo tiempo en volver a recurrir a Luis Aragonés. Era clave que la llegada de Calderón en el 82 fuera acompañada de Luis Aragonés. Y fue su entrenador hasta que se murió, con algún intervalo que Luis dejó el equipo por motivos personales, pero fue clave en ese periodo del 82 hasta el 87, que el Atleti no tenía para fichar jugadores apenas, y con Luis de cantera pues estuvimos en los 4 mejores de España, se ganó una Copa del Rey, se ganó una Supercopa, se llegó a una final de la Recopa y se podría haber jugado varias Champions, segundo, tercero Champions. El fútbol ha cambiado mucho y el Atleti estuvo a punto de ganar incluso varias ligas. En el 85 estuvo cerca del Barcelona, en el 80 estuvo también cerca del Bilbao, del Athletic Club de Bilbao, y al final no lo consiguió. Pero Luis y Vicente totalmente increíble. Bueno, me encantaría seguir hablando de Vicente Calderón. Creo que probablemente haremos no otro especial de don Vicente Calderón, porque pues bueno, con uno yo creo que no nos queremos repetir, pero sí que nos hemos dejado cosas en el tintero que probablemente pues retomemos en el siguiente programa histórico que hagamos. Y digo que me fastidia no tener más tiempo. Lo que no hemos hecho, Jorge, nunca es un especial de balonmano. También de la sección del balonmano, sí, también.
Tendríamos que hacer uno. Especial, o no lo recuerdo yo. Sí, no. Hemos tocado el tema y incluso recuerdo que cuando retomamos esa sección un poco de esa manera un poco extraña hace unos años, tuvimos por aquí a Hombrados también y, bueno, por su pasado rojiblanco en sí, pero la sección del balonmano en sí, un especial de recordando y haciendo historia, ¿no? Así que, mira, probablemente es otro para el debe, pero digo que vamos a dejarlo aquí por hoy porque veo que los problemas del audio no los acabamos de solucionar del todo, no se está escuchando todo lo bien que quisiéramos y prefiero pues dejarlo aquí y hacer otro, retomarlo o las cosas que nos hemos dejado, porque nos hemos dejado, por ejemplo, el tema del cambio del Metropolitano al Manzanares y algunos otros temas, tocarlos en otro especial. Bueno, probablemente hagamos otro especial, estoy pensando Vicente Calderón, pero no Don Vicente Calderón, sino Vicente Calderón Estadio, que ya hemos hecho algunos, pero tristemente pues se ha anunciado esta semana que ya está aprobado la demolición, ¿no? No sé cuándo pasará, pero parece que cada vez se acerca más ese trágico momento y cuando pase pues me imagino que hablaremos de ello, haremos probablemente un especial y ahí podemos tocar esos otros temas. Creo que vamos a dejarlo aquí por hoy en cuanto al especial porque ya digo que estamos teniendo problemas técnicos y no quiero tampoco que la gente tenga que estar escuchando nuestros problemas, pero la verdad que ha sido emotivo, ¿no? Hablar de esto, sobre todo en un momento en el que ahora pues parece que las cosas van muy rápido y que no hay tiempo para pararse y mirar un poco hacia atrás, y siempre nos gusta acordarnos un poco de la historia porque tenemos una historia muy bonita detrás que muchas veces no se quiere o no interesa, ¿no? Que se escuche. Así que yo creo que con esto vamos a ir terminando por hoy. Tenemos ahora un audio de Chechu sobre la cantera de las Reinas, pero ya lo vamos a poner antes de ir cerrando el programa, pero no sin antes dar las gracias tanto a Fernando como a Antonio, como a José por haber estado por aquí, a Miquel por habernos dejado su audio y por habernos sugerido este programa especial. Y bueno, y a todos los que nos escucháis, por supuesto. No terminamos esto, vamos a escuchar los audios de Chechu. Y no sé si, Fernando, tienes alguna actualización sobre el Socios. Pues sobre el Socios se juega... Se nos ha cortado otra vez. Lo que digo, si es que no... No me oís, ¿no? Se oye, pero se corta. Pues nada, domingo a las 5 de la tarde en el Atlético Club de Socios, luego Fuenlabrada. Vale, a ver si el último partido no fue otra derrota, a ver si consiguen remontar un poco el vuelo. Va a estar difícil esta temporada, pero bueno, todavía está la permanencia peleable, ¿no? Todavía es pronto, pero hay que pelear. Hay que ganar un partido, y a partir de ahí se empezará. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos ahí. Os damos las gracias a Fernando, a José, a Antonio. Vamos a escuchar un momento a Chechu antes de ir cerrando y bueno, y comentar un poco cómo estamos para la semana que viene. Bueno, pues aquí tenemos el primer audio de Chechu en el que nos habla de la actualidad del femenino que tienen hoy, bueno, este fin de semana, ese partidazo contra el Barcelona. Nosotros lo tendremos la semana que viene, bueno, nosotros, el primer equipo, pero el femenino lo tiene este fin de semana. Vamos a ver qué nos cuenta Chechu. Saludos para atleti.com con 3Es en una jornada donde el primer equipo masculino no tendrá actualidad competitiva, pendiente de la recuperación de los lesionados, pero sí que hay jornada y por todo lo alto del femenino. Recordamos ese partido a las 6 de la tarde por todo lo alto, domingo, en el Ministadi, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Las rojiblancas que llegan con 4 puntos de ventaja sobre su rival y 7 puntos sobre el Levante. Haced las cuentas vosotros mismos, no digo más, y las rojiblancas consiguen imponerse. Teniendo en cuenta lo bueno que sería el empate, hay que ir a por la victoria igualmente, para dar un puñetazo encima de la mesa. Dicho esto, en cuanto a la actualidad, están las rojiblancas pendientes. Parece ser que llegan renqueantes Lola Gallardo
y Jennifer Hermoso, pero parece ser que serán de la partida. Y pendientes de evolución de la goleadora Esther González, que esperemos que también llegue. Así que todo nuestro ánimo a las colchoneras, que se desplazarán mañana para jugar ese encuentro el próximo domingo, más determinante para las visitantes que para las colchoneras, dado que las colchoneras tienen el margen que hemos contado. En cuanto al resto de los equipos femeninos, teniendo en cuenta y reseñar ese dato del mejor inicio de la historia de las rojiblancas desde que militan en primera división, el segundo equipo no tiene actualidad competitiva por mor de las selecciones autonómicas, y el Atlético de Madrid C, que juega el sábado, el Atlético de Madrid C, que juega el domingo a las 11 de la mañana en el Cerro del Espino, frente al Juventud Sanse. En cuanto al Juvenil A, juega a la 1:30 en el Cerro del Espino, frente al Club Deportivo Avance. No hemos dicho nada del tercer equipo, que no jugó la semana pasada por un fallo organizativo del equipo al que visitábamos, el Pozuelo B. No tenía campo y se dará por ganado el partido de las rojiblancas. No nos gusta ganar así, pero fallo en la organización por parte del equipo local. El Juvenil A, que como hemos dicho, juega en el Cerro del Espino frente al Avance a la 1:30. Hablamos de los equipos femeninos. El Juvenil B, que juega a las 7:30 frente al Nuevo Baztán, el sábado también, pero en este caso en Cotorruelo. Y el Juvenil C, que se desplaza frente al Colegio Miramadrid B en Paracuellos, el domingo a las 11 de la mañana. En cuanto al cadete, juega frente al Tacón, partidazo en las Cárcavas de Hortaleza, el domingo a las 3:30. El Infantil A, que juega frente al Villa de Madrid, el sábado a las 11 de la mañana en el Tercio Terol. El Infantil B, que juega frente al Madrid Sur el sábado a las 9 de la mañana en el Cotorruelo. El Alevina juega en Cotorruelo también a las 9 de la mañana el sábado. El Alevín B, que juega en Nuestra Señora de la Torre el sábado a las 5 de la tarde frente al Gredos de San Diego de Moratalaz F. El Alevín C, que juega en el Cotorruelo frente a la Escuela de Fútbol Aluche B a las 12 de la mañana. El Benjamín A, que juegan también en este caso en el Espinillo frente al Malasaña el sábado a las 11:30. El Benjamín B, que juega, pendientes del resultado porque ha jugado ya frente a Lua Mutual Juan 23 esta misma tarde. Y el Benjamín C, que juega mañana también sábado a las 10:40 frente al Escuela de Fútbol Municipal Aluche en el campo Castro Serna. Esta es la actualidad del equipo femenino, deseándole toda la suerte a nuestro primer equipo y a todas las canteranas. Bueno, pues eso, a ver si tienen suerte, y sobre todo las del primer equipo, a ver si amplían esa ventaja y bueno, ya sería un paso muy importante para esta liga. Vamos ahora con la actualidad de la cantera masculina. Si decíamos que la jornada viene fuerte para el equipo femenino, para los canteranos rojiblancos hay un partido que ahora os contaremos. Pero bueno, primero centrarnos en el partido nuestro B, que juega en Salamanca, en el Estadio Municipal de Guijuelo, el domingo a las 5 de la tarde frente al Club Deportivo Guijuelo. No queremos jamones, queremos los 3 puntos y vamos a ver con qué canteranos puede contar
Óscar Fernández, pendiente de la decisión del Cholo en cuanto si le permite utilizar algún que otro jugador como el central, Montero. Vamos a ver. Pero esto el domingo a las 5 de la tarde. Pero después, el domingo también a las 7, por el canal de ese equipo que no nos gusta casi ni nombrar, División de Honor. Juvenil, Real Madrid, Atlético de Madrid. Los primeros equipos juveniles que miden sus blanden espadas. Esa contienda va a delimitar, va a determinar el devenir del campeonato liguero, porque le recuerdo a todos nuestros escuchantes que el Atlético de Madrid juvenil, que lo que se trata es formar jugadores, lleva de 11 partidos disputados 11 triunfos. Recordemos que la liga son 30 partidos, más del primer tercio, y ha ganado todos los partidos disputados. El Madrid tiene una derrota y un empate, con lo cual 5 puntos que le sacamos a los madridistas. Si se nos ocurre ganar en Valdebebas, vamos a ver la que organizamos. Pero bueno, los rojiblancos que tienen que ir con toda la humildad y bueno, y decirle a todos los escuchantes que cuando termine el partido femenino pueden ver la segunda parte. Yo les invito a que vean la segunda parte por el canal de ese equipo local. No hemos hecho referencia al grandioso triunfo del Atlético de Madrid B del otro día, a Logodín el otro día, con un gol de Cristian Rodríguez, un golazo de falta por la escuadra, con un hombre menos frente a la Salamanca Unión Deportiva. Increíble triunfo. En cuanto al resto de la jornada, el Atlético madrileño que recibe mañana a las 4 de la tarde al Alboraya, un equipo rocoso y duro siempre. El Atlético de Madrid Juvenil B que recibe al Adar BB en el Cerro del Espino también mañana a las 12:15. El Atlético madrileño Juvenil B que visita al Leganés B el domingo a las 12:30 en el anexo a Butarque. El Cadete A que recibe a la Escuela Municipal de Boadilla mañana a las 9:45 en el Cerro del Espino. El sábado, también el sábado en el campo Eustasio Casallo a las 2 de la tarde los Llévenes frente a nuestro Cadete B. En el Mario Suárez se jugará el Infantil A frente al Rayo Ciudad de Alcobendas mañana sábado a las 4:15. El Infantil B que juega mañana en el Cerro del Espino frente al Tribal Valderas A las 9 de la mañana. El Alevín A que viaja al campo del Sporting de Hortaleza, al Municipal, a las 6 de la tarde de mañana sábado. El Alevín B que juega también mañana sábado a la 1 de la tarde frente al Rayo Vallecano B. El Benjamín A que recibe al Villaverde Bajo A las 12 de la mañana en el Cotorruelo. El Benjamín B que se enfrenta al Ciudad de Getafe B también en Cotorruelo a las 14:40, a las 3 menos 20 también en Cotorruelo. Y duelo del Prebenjamín A frente a un equipo de la escuela, el Prebenjamín A, que entendemos que habrá ganado, también pendientes de confirmarlo. Ha jugado en el Parque del Manzanares el Atlético de Madrid Prebenjamín A frente al Atlético de Madrid Prebenjamín H. De momento, estos son la agenda del fin de semana, dado que no tenemos tampoco mucho que reseñar. Felicitar de nuevo al planteamiento valiente de Óscar Fernández el otro día frente al Salamanca. Nos empataron con un jugador menos. Hay que llamar la atención de los árbitros. Esa expulsión de Aitor por doble amarilla. La primera acción no era ni falta. El debutante, el chaval. Siempre hay que ir a por el chaval. ¡Ay, árbitro! Pero bueno, todo nuestro ánimo para Aitor Puñal, que debutó en Segunda División B y que seguro que en el futuro será un baluarte para nuestro filial y quién sabe si para el primer equipo. Saludos y Atleti. Pues esa era la actualidad de la cantera, en la que muchos partidos interesantes. Ese derbi en el División de Honor tiene muy buena pinta. A ver si para la semana que viene, que estaremos grabando ese programa después del partido contra el Barcelona del primer equipo, pues me imagino que
estaremos hablando también de ese resultado, a ver si tienen buenos resultados y acompaña también la suerte a los chavales y del B también, bueno, a todas las categorías. Con esto nos vamos a despedir, ahora sí. Antes se nos fueron Fernando, Antonio y José. Ahora me voy a ir yo ya, me he quedado aquí solo. Una vez más pido disculpas por los problemas de audio que hemos tenido. Ya sabéis que esto lo hacemos a nivel internacionalmente, como bien decía Miquel en su mensaje. Miquel, gente en España, gente aquí en Australia, y a veces las conexiones pues no son las mejores. Pero bueno, yo creo que el mensaje que hemos querido transmitir y el programa ha funcionado. Yo creo que ha sido un programa emotivo. Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero estoy seguro que las tocaremos más adelante. Dar las gracias también a todos los que nos apoyáis en Patreon. Seguís algunos, pero ya sabéis que en Patreon estamos dando de baja el sistema, pero sí en iVoox, en el método de ayuda de pago, que para los que no lo sepáis todavía, pues podéis suscribiros al podcast por €1,50 y a cambio escucháis el programa sin interrupciones y sin publicidad, y también nos damos acceso a los programas en directo, que son los que hacemos normalmente durante partidos de Liga y Champions y demás. Este de hoy no ha sido así, pero el de la semana que viene, ese partidazo contra el Barcelona, pues lo haremos en directo después del partido y podréis escucharlo los que colaboráis con el programa. Eso es €1,50 al mes, que no da para mucho, pero sí que nos ayuda bastante, de verdad, y bueno, y se agradece. Con esto os emplazamos eso a la semana que viene, ese partido contra el Barcelona, del que también queríamos haber hablado hoy, pero al final pues nos hemos quedado sin tiempo. Pero bueno, tampoco se puede hablar mucho. Estamos todavía intentando recuperar las bajas, así que no sabremos yo me imagino que hasta mediados de semana, cómo vamos a plantear el partido y demás. La fecha es el sábado 24 a las 9 menos cuarto de la noche. Me imagino que estaremos grabando el programa pues esa misma noche, medianoche o así, que suele ser cuando grabamos, para los que podáis y queréis escucharnos en directo. Con esto nos vamos a despedir. Os emplazamos a ese programa, y hoy sí que puedo decir, a ver si podemos estar para entonces hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, Atleti. El mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis, y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.